Muy bien. Entonces, el imperio romano se divide con Teodosio en dos partes y nos quedamos con Oriente y Occidente. El, el imperio romano de Oriente es el que va a influir hacia Occidente en esta puesta en valor del arte oriental al modo cristiano. El arte en el mundo bizantino eh, comienza a tener un énfasis bastante particular. ¿Por qué? Porque en este momento la iglesia y el emperador hacen como una simbiosis en donde el emperador es el elegido por la divinidad para ejercer el poder. Entonces, a partir de esto, la iglesia y el emperador comienzan a tener una relación de poder temporal y espiritual significativa y que generará todo un trasfondo o una resolución eh, directa hacia lo que es la liturgia, el poder, la política y también el arte. El arte paleocristiano y las influencias orientales se modifican para transformarse en luminosidad en el arte ya bizantino. Ustedes pueden ver que hablamos de Ravenna como centro de esa relación entre paleocristiano y bizantino, que justamente en los primeros edificios como Gala Placidia es donde se va a ver con mayor intensidad cómo este mundo oriental está influenciando hacia Occidente. Este es un mosaico de San Vital en Rávena y nos estamos en este mosaico nos muestra la procesión de la emperatriz Teodora llevando los elementos para la celebración de la asamblea. Bueno, como dato anecdótico, Teodora está nimbada, o sea, tiene la cabeza con el halo del el símbolo oriental de la iluminación espiritual, pero Teodora fue muy resistida en el mundo de ese momento, ya que había sido una actriz circense y eso era bastante mal visto. Pero en la representación gráfica, ornamental y estética, Teodora pasa a estar enjollada como le corresponde a su condición de emperatriz y además también con los atributos del oriente como es la aureola. San Vital es una de las iglesias que realmente es fascinante en cuanto a esta fusión entre el paleocristiano y el bizantino. Aquí podemos ver también una secuencia de imágenes compartidas, o sea, de compartimentación, mejor dicho, que van a generar este crucero en esta iglesia ya de corte bizantino. Habíamos visto que en el paleocristiano podían construirse galerías superiores, como era el matroneo, pero aquí ya aparece con mayor importancia. El centro de la iglesia está rodeado por estas galerías superiores, lo cual le da una espacialidad fluente hacia los sectores de la iglesia, digamos, adyacentes al centro, y luego coronados con esta cúpula vaída que tampoco se va a manifestar al exterior. Lo que luego se va a ver en América, donde cúpulas vaídas no se manifiestan al exterior, es como una resolución que está en los genes de la humanidad
tenemos como antecedente en San Vital y también las arquitecturas islámicas. En este periodo aparece algo significativo, que es la sustitución del capitel clásico con los órdenes dórico, jónico, corintio o también el toscano por el cimacio, que es simplemente una pirámide truncada, que se coloca invertida y que hace de eslabón, de punto de nexo estructural entre la columna y la arquería. Este cimacio se va a ornamentar con distintas figuras, y ya en el mundo medieval propiamente dicho van a ser zonas de una ornamentación extraordinaria, sea porque van a mostrar algunos monstruos, como hoy se habla de estas figuras bastante exóticas que aparecen en el mundo del románico, como también con algunos otros lenguajes que lo veremos en otras oportunidades. Pero esta idea de suplantar el capitel de los órdenes clásicos por el cimacio, o sea, simplemente una pieza más estructural que escultórica, es muy propio de la arquitectura bizantina. Así, Oriente y Occidente son dos mundos que se van a estar siempre enfrentados, siempre opuestos, pero se van a caracterizar porque uno y otro van a brindar a el arte, sea en pintura o en escultura o también en la arquitectura, la relación de un encuentro, y un encuentro en donde el volumen y la forma, que son propios de Occidente, se amalgaman con la línea de color que son propios de Oriente. Entonces, aquí vamos a ver que en el mundo bizantino esta fusión entre Oriente y Occidente da un conjunto donde la libertad de la fantasía es extraordinaria. No hay cánones, no hay reglas fijas a tomar. Hay muy pocos elementos puntuales que podemos considerar que se mantienen a lo largo de todo el arte bizantino. Uno de ellos es la inmovilidad solemne. No vamos a ver demasiados movimientos más que en algunos pliegues de los ropajes. Los personajes están prácticamente estáticos o levitando en ese mundo extraordinario que es el mundo de la espiritualidad. Y el arte bizantino va a florecer, sea en Constantinopla como sea en Ravenna, unificando también esta idea de la división del imperio en dos sectores. O sea, el mundo oriental aporta la fantasía, o sea, llamémosle fantasía al modo de mostrar la realidad sin demasiadas elucubraciones intelectuales. Es un modo más onírico, como diría una gran amiga, es un modo más onírico en donde los sueños son fantasías y se vuelven realidades, sin tantos retruécanos intelectuales. Y esta inmovilidad solemne es la directa consecuencia de edificar una vida entre lo civil y lo religioso. La fusión entre lo civil y lo religioso, que hace que el emperador sea una figura de referencia en cuanto a el mundo religioso también, es algo muy propio del bizantino. Luego se va a hacer la separación entre el emperador y la iglesia cuando Carlomagno sea coronado por el obispo de Roma, y a partir de este momento, en el año 800, se comienza a cimentar la figura del Papa Primus Inter Pares, el obispo de Roma, y el emperador se somete a la autoridad del Papa. Pero en este periodo el emperador es quien ha sido delegado por la divinidad para gobernar en su nombre. Entonces, concentra el poder temporal y espiritual a tal punto que el emperador puede llamar a concilios de obispos en la iglesia. Y
esta idea de que el emperador está por encima de la humanidad hace que tenga una apariencia que sea intangible. O sea, está fuera de la humanidad. No se logra divinizar porque es contrario a los preceptos del cristianismo. Pero sí hay una idea de mantenerlo fuera de la temporalidad. Y en esa temporalidad lo que lo aísla del mundo es el protocolo, es el ceremonial rígido, aquello que no se puede cambiar. Esto nos hace recordar ese ceremonial estricto e inamovible que tenían los egipcios. O sea que cuando alguien quiere mantenerse fuera de la realidad, ¿qué hace? Establece un ceremonial muy estricto, un protocolo muy exhaustivo, y a partir de eso la distancia entre el pueblo, digamos, o los humanos y este humano sobreelevado en su condición se hace inmediata y tangible. En consecuencia, aquí podemos ver cómo va cambiando la concepción de la divinidad. Aquel Dios que había sido el buen pastor, que dejaba las ovejas para buscar a aquella que se había extraviado, aquel Dios que se asemejó a Orfeo, que podía pacificar las fieras y juntas poder escuchar sus tañidos de la lira, sea el cordero con el tigre, o la pantera, o los felinos mayores como el león, y los animales más sumisos. Aquí el hombre ve que la divinidad está por encima de su capacidad de comprensión. Y es en este momento donde a la divinidad se le atribuyen todos esos títulos que son los omnisciente, omnipresente, omnipotente, todo lo que está por encima del raciocinio humano. Con lo cual, ¿qué le queda al ser humano? Simplemente arrodillarse y adorar esta incomprensión que termina siendo la divinidad. La gloria divina es incomprensible para el intelecto humano, con lo cual simplemente en el bizantino lo que hay que hacer es admirar esta divinidad a través de las imágenes que se hacen para exaltar justamente esta concepción. Es por eso que la imagen religiosa no es devocional, es una imagen plena de suntuosidad, con mosaicos de oro, con mosaicos de coloratura. El Cristo bendicente, el Cristo que tiene coronada su cabeza por la rueda solar. Y aparece también la imagen de la Virgen como sede de lo que va a ser luego el germen de la Iglesia. O sea, el lujo era considerado necesario para el emperador y para la divinidad. No se concebía a la divinidad naciendo en un pesebre y rodeado de animales. Eso era cosa del pasado. Hoy era la gloria de la divinidad lo que se debía exaltar con estas imágenes que no eran devocionales, sino de admiración frente a la majestuosidad de la divinidad. Es por eso que esta realidad sobrenatural tiene que ser representada de esa forma casi estática, pero siempre bajo una mirada de etéreo gozo y de etérea sublimación de la materia. Esta sublimación de la materia se hace con el mosaico de oro, y el mosaico de oro permite que la figura aparezca con su contorno, pero sin gravidez, y ese mosaico de oro hace que el oro se funda en la perpetuidad de la gloria de la divinidad. Aquí podemos ver otro mosaico de San Vital, donde aparece el emperador Teodosio y su séquito. Enfrente va a estar su mujer y su séquito femenino.
podemos ver que un detalle interesantísimo es que todas las cabezas están al mismo nivel. No hay una representación jerárquica por tamaño como veíamos en otros momentos del arte. Aquí la representación de la jerarquía está dado por las vestimentas, las joyas y la cabeza nimbada o la cabeza rodeada por aureola. Los pies, otro detalle significativo, los pies están en escorzo respecto a la posición original. Y esto aplana aún más la figura. El ropaje lo único que hace es considerar un cierto volumen a través de la línea, pero los pies en posición, hasta podríamos decir antianatómica, nos remite a esa idea de lo etéreo de lo que es la figura, porque está en realidad representando el alma, aun cuando el séquito aparezca con armamento guerrero. Otro de los mosaicos muy llamativos en Ravenna, que es Apolinar Nuovo, que es una iglesia que junto con San Vital son las más importantes de este mundo occidental, nos permite ver en el lado izquierdo la primera representación de los Reyes Magos. A partir de aquí se establece esa idea de que fueron 3. En realidad no se sabe cuántos fueron, algunos atribuyen que son 5 o más, pero el detalle de que sean 3 personas o 3 sabios que rinden adoración al divino niño tiene más que ver con los dones que presentaron y su significación que con la cantidad de reyes que llegaron a Belén. Porque aquí lo que están presentando es el oro, el incienso y la mirra. ¿Qué significado tienen estos elementos que le presentan al divino niño? El oro por la majestuosidad y la divinidad. Por la majestuosidad de ser rey. La mirra por su condición humana, que lo lleva a que sea igual a los humanos, en que va a padecer la muerte. Y finalmente el incienso por su condición divina. Entonces, rey, hombre y Dios están representados por estos 3 personajes que llevan los dones, y en San Apolinar Nuovo aparece la primera representación de los Reyes Magos, fuera de todo ese contexto de camellos, pirámides y demás que luego aparecieron. Pero no es menor que detrás de los 3 Reyes Magos, separando las figuras, aparezcan palmeras. El mundo del desierto también aparece aquí en San Vital, en San Apolinar Nuovo. Y otro de los detalles interesantes en San Apolinar Nuovo es la procesión de dignatarios. Todos los dignatarios están separados entre sí por palmeras. Cada uno lleva una ofrenda y todos están con la cabeza nimbada, señal de jerarquía, y en esa relación de tiempo y espacio, nada de lo que es terreno está representado aquí más que en una forma simbólica, porque lo que, insisto, se representa en el arte bizantino es justamente la majestuosidad del mundo y la gloria divina. El espacio está buscado por el color, no por la profundidad. El espacio se hace por lo etéreo del fondo de oro, y a veces por esa intensidad de los tonos como el azul que ya había aparecido en Gala Placidia, y nos vuelve a remitir a esa idea de una profundidad inmensa. El color participa como una parte plana de la pintura, no como un volumen. Toda la figura está representada a partir del color y la línea. Casi el volumen se insinúa, pero nunca se muestra. En la imagen inferior podemos ver una representación casi atípica, porque está Cristo sumergido en el Jordán, siendo bautizado por
Juan, pero a su vez, si uno se fija, este Cristo es tan humano que hasta le aparecen los genitales cubiertos por agua. Algo que luego se va a prohibir expresamente de mostrar en las iglesias. Pero en el mundo bizantino todavía la idea pecaminosa que pasaba por el sexo está siendo cada vez más fuerte. Pero para representar a Jesús en el Jordán, lo hacen como un nuevo nacimiento. Y nacemos desnudos, y en el bautismo sería la desnudez del alma que ya aparece en la gloria de Dios. Pero aquí vemos también como en el mundo bizantino aparece Adán y Eva, los generadores del pecado original, junto con la serpiente que los tentó a Eva para que tentara a Adán, y Cristo juez. El Cristo que va a salvar, pero justamente a Adán y Eva aquí no lo está juzgando, sino prácticamente lo está condenando. Fíjense el gesto de la mano, que no es bendiciente, sino casi una admonición a partir de sus dedos, que luego aparecerán como bendiciendo a la humanidad. Este es otro de los momentos interesantes de ver cómo se va cambiando la concepción de la divinidad. Este Cristo que aparece sin barba, pero aparece con un gesto muy adusto y condenando a los genes o a los generadores de la humanidad. Santa Sofía es el mundo pleno del mosaico de oro. Por suerte se conservaron estos mosaicos, porque una vez que Constantinopla cayó bajo los islámicos, todos los mosaicos fueron pintados a la cal. Luego, con el tiempo, fueron apareciendo, y hoy por suerte Santa Sofía es un museo para dicha de los islámicos y de los cristianos. Pero esta iglesia también nos permite ver la concepción del momento. Está dedicada a la sabiduría divina, a la santa sabiduría, a la Santa Sofía, no a una santa corpórea. Y toda esa sabiduría divina se resuelve con el mosaico de oro y sus elementos más ricos en cuanto a materiales. Aquí el lujo no es lujo, es veneración de la gloria divina. Como podemos ver, algunos detalles ya son realmente extraordinarios, porque nos está marcando lo que vimos anteriormente, la idea de la transformación del capitel clásico en esta especie de pirámide truncada. Los hornos las bóvedas de horno que son trabajadas con mosaico de oro, y donde aparece la figura de la divinidad, o sea, como Cristo juez, ya con la representación sobre el mundo. O sea que hay una serie de, podríamos hablar horas y horas de estos detalles, pero realmente es interesantísimo ver, aunque sea las partes fundantes de este arte, para poder después adentrarnos en los detalles. Las representaciones bíblicas son inherentes a esta idea de ir enseñando a través de la imagen. Aquí aparece Moisés y el diluvio universal, una faceta del mundo humano que aparece en casi todas las culturas anteriores, cuando un gran diluvio o una gran lluvia prácticamente extingue la vida en la tierra, y luego, gracias a Noé y la alianza que se muestra en el arco iris con la divinidad, se vuelve a repoblar el mundo con los animales y la familia de Noé. Pero aquí ya aparece el juicio final, y el juicio final es algo fundante para la vida del cristiano en el medioevo. A partir de
el año 1000, cuando se empiece ya a popularizar lo que va a ser el románico y luego el gótico, siempre el ingreso de las iglesias va a estar precedido por el juicio final. Es como una advertencia a los cristianos para que sean buenos cristianos. Aquí es simplemente en el sentido de decir que no hay tallas, es una pintura de mosaico. Pero ya podemos ver a Cristo consumándola, o sea, su símbolo de autoridad, con la Virgen y San Juan, que están a sus flancos. Los apóstoles, los bienaventurados que van llegando al cielo, y los condenados que van al infierno. O sea, aquí nos está mostrando básicamente que el juicio final va a ser, en la función apocalíptica, el día en que vuelva a reinar la divinidad de Jesús, y por supuesto generará ese juicio en donde los buenos irán con él al cielo y los malos quedarán en el infierno. Vamos a hacer un poco de teoría en esta parte. Los cánones de bizantino de la representación. Bueno, en principio lo que ya hemos visto, la pintura, sea mosaico o sea el fresco, es lo que más se utiliza. Todas las figuras humanas tienden a ser inexpresivas y más alargadas, más esbeltas. El canon clásico tenía 7 cabezas y medias en el alto total de la figura humana. Aquí ya aparecen 9 cabezas que se miden en el alto de toda la figura. La desmaterialización, los halos ornamentales, las líneas, evitando la luz y la sombra, y el énfasis que se va a dar en la mirada y en los grandes ojos almendrados, van a ser los puntos claves para comprender esta etapa artística. También es la repetición de los gestos y las actitudes. Uno puede decir, bueno, falta originalidad. No les falta originalidad. Lo que ellos tienen que transmitir no es la originalidad del artista. Lo que tienen que transmitir es el mensaje. Y para que ese mensaje sea comprensible, el artista todavía no tiene la libertad como para poner su impronta. Tiene que atenerse a ese canon de transmitir la espiritualidad. La ornamentación vegetal, animal o del cosmos, la geometría, son lo que van a tener primacía en esta etapa. Como también la idea de los símbolos que van a manejarse con una libertad que luego se retomará en el Renacimiento. O sea, el simbolismo bizantino toma elementos paleocristianos, toma símbolos clásicos, toma elementos orientales y lo va fusionando para hacer un nuevo arte. La escultura prácticamente es como que va desapareciendo, se da primacía a la pintura de mosaico. La escultura de bulto es uno de los momentos en que va desapareciendo para sí transformarse en la escultura de relieve. Y los materiales, siempre se utilizan materiales de muy alta calidad, como es el marfil y el oro. Y sí, ya aquí podemos ver que en la idea de la escultura sí va a desaparecer la técnica helenística de la naturalidad para tener una intención más estilizada y tomar referencia siempre del mundo teológico para poder manifestar este mensaje. Aparecen los trípticos pequeños ejecutados con marfil, pequeños altares que podían ser trasladados de un lugar a otro para las devociones particulares. Las iglesias quedarán para las devociones de asamblea, pero el tríptico en
en marfil va a prácticamente a utilizarse para generar toda esta resolución artística. Y la arquitectura bizantina tiene como base esta iglesia, hoy desaparecida, pero es San Juan de Éfeso. Y con San Juan de Éfeso y San Marco de Venecia en el siglo XI es como podemos articular esta arquitectura de Bizancio. Fundamentalmente planta en cruz latina y cúpulas en cada uno de sus brazos. Y cúpulas que uno dice, bueno, ¿cómo es que no podíamos tenerlas en otro momento? Bueno, porque el mundo oriental es un mundo cupulado. Y entonces a partir de estas cúpulas se pueden ver que se trabaja con el símbolo del cosmos fundamentalmente en Santa Sofía, y luego en San Marcos de Venecia aparecerá una sucesión de cúpulas, como veíamos en la imagen anterior, que tienen en el exterior un efecto volumétrico particular, pero en el interior es donde resalta toda su plenitud. Aquí podemos ver el corte de la Basílica de Santa Sofía, y es aquí donde la cúpula se reinventa, porque se reinventa la cúpula a partir de la utilización o la construcción de las pechinas. Estos triángulos esféricos que permiten el paso del cuadrado al círculo, y una serie de ventanas que prácticamente hacen flotar la cúpula de Santa Sofía sobre el punto central de la iglesia. Y San Apolinar Nuevo, que habíamos visto la representación de los tres magos más la procesión de dignatarios, es el otro punto donde está la confluencia. Aquí ya no aparecen las cúpulas como en el mundo de Constantinopla, sigue siendo la representación de la basílica al modo romano, pero el mosaico de oro hace que resplandezca con una majestuosidad impresionante. Y otro detalle interesantísimo, en la bóveda de horno del ábside aparece la cruz, pero la cruz sin el crucificado. Para ellos era el símbolo de la pasión, no necesitaban tener el símbolo del sufrimiento. Posteriormente aparecerá la figura de Jesucristo en la cruz. Y ya como para ir cerrando, porque nos estamos quedando sin tiempo, otro ejemplo de esta arquitectura bizantina se da en el sur de Italia, en Palermo, la llamada Capilla Palatina. Esta capilla, para dar una nota contemporánea, sirvió como escenografía para filmar Hermano Sol y Hermana Luna, y haciendo la representación de cuando Francisco va a visitar al Papa pidiendo la autorización para su nueva congregación, y el Papa lo recibe en la antigua Basílica Constantiniana. Pero la Basílica Palatina de Palermo es realmente uno de los ejemplos maravillosos que junto con San Marco y Santa Sofía nos renuevan esta visión artística del bizantino. Realmente es extraordinario ver esta cúpula con, aquí no aparecen las pechinas, sino que va a aparecer el sistema prácticamente islámico de las de las proyecciones de los arcos, generando como una especie de dosel para contener la cúpula, y en el centro ahora sí ya el Cristo que bendice, pero a su vez tiene el libro de la palabra, o sea, el libro donde está la sabiduría divina, y por debajo aparecerán las figuras de los apóstoles y también la figura de María. Entonces, en Constantinopla, como dice Raffles, puede decirse que nació un arte nuevo del imperio, el arte oficial,
objeto, gloria de Dios, y honraba además al monarca. Entonces, aquí hay una nueva modalidad en el arte. Al emperador hay que glorificarlo, no hay que deificarlo, pero hay que tenerlo en una extrema consideración porque es quien recibió el poder de Dios para gobernar. Perdón. Bueno, la tecnología me juega malas pasadas. Vamos a tratar de llegar a las últimas diapositivas, que ya son poquitas y ya termina el tiempo. Bueno, y quería mostrarle esta imagen porque San Juan in Laterano aparece un mosaico bizantino, pero justamente en este mosaico bizantino ya aparece la figura de Cristo. Pero fijémonos que el mosaico es del siglo XI. O sea, en ese tiempo ya es posible encontrar la figura del crucificado dentro de lo que era el mundo bizantino. Por eso que hay que estar atento a cuando vemos estas imágenes, porque nos pueden mostrar el mundo bizantino, pero estar desfasado en el tiempo. Y no significa que no sea bizantino, solo significa que el arte bizantino perduró mucho tiempo, muchos siglos, pero se fue también adaptando a las posibilidades del momento. Como para ir cerrando, les dejo estas imágenes que son las propias del mundo bizantino en Italia. El mausoleo de Gara Placidia en Ravenna y también en Ravenna San Vital. O sea, las dos construcciones, podríamos decir casi arquetípicas del mundo bizantino en Occidente. Y ya con esto sí cerramos y podemos volver a dejar de compartir pantalla. Perdón. Y como cierre de esto, de esta etapa, bueno, antes que se corte el Zoom automáticamente, quiero agradecerles y darle mi mayor agradecimiento porque si bien la tensión de que se va a cortar en cualquier momento no es lo mismo que cuando es la clase, pero sí bueno, me permitió poder explayarme en esto que realmente es apasionante y que apenas es una pincelada. Eso es solo como para tener una referencia. Bueno, así que bueno, muchas gracias. Bueno, Rubén, gracias a vos, Rubén, como siempre, este recorrido digamos, no solamente nos recuerda, digamos, trayectos académicos, sino que nos invita a repensar ciertas cosas y también eh, nos da ganas de volver a mirar ya con otros ojos, ¿no? Sí, esa es la intención. O sea, revisitar el arte y viéndolo en distintos momentos, qué representó, qué apareció, y bueno, y esto también es un poco para desmitificar algunos eslóganes como que, bueno, la iglesia tiene oro y el oro, que saquen el oro y lo deben a los pobres. Bueno, son situaciones Mm. que no corresponden, más que nada porque es el mundo artístico donde, bueno, el oro de los mosaicos es imposible de recuperar, eh, pero también sería una catástrofe para la humanidad que eso desapareciese. No por nada Exacto. está la lección, nunca publicitada suficientemente, de los regímenes soviéticos y chinos, donde no hicieron desaparecer el pasado, sino que lo exaltaron, lo conservaron, y hoy en día, como es el caso de los palacios de San Petersburgo, hasta llegaron a reconstruir la habitación de ámbar,